Presentamos otra vez nuestro programa Perú en Acción. Esta vez vamos a tener a dos distinguidos profesionales participando en el programa sobre dos temas muy importantes. Voy a mencionar uno nomás de ellos por ahora. El tema Conga, el tema llamativo para cualquier persona que tenga un poco de educación sobre minería, sobre geología minera, sobre economía minera y por último sobre manejo de la economía del Estado también. Alguien que tiene esos conocimientos y se supone que el señor Humala los tiene, no puede, así simplemente no puede hablar de que Conga es un proyecto intrascendente. Ya vamos a volver sobre este tema luego. Óscar Frías y Walter Casquino van a estar presentes en este programa y ya vamos a los pormenores en este momento. Óscar, ¿es verdad que Conga es intrascendente? ¿Cómo va a ser intrascendente? No, hay que entender de que Perú tiene un conjunto de áreas mineralizadas y la primera, la más importante, es Cajamarca, porque conocemos más, porque ha habido más inversión, porque sabemos entender la geología de Cajamarca. El ingeniero Cabos ha estimado en alrededor de 600.000 millones de dólares en venta proyectada para los proyectos de Cajamarca, son casi una docena. Increíble. Los proyectos de Cajamarca se juntan con el ferrocarril de Cajamarca, junto con el proceso de fundición en Piura. Y la agricultura en Cajamarca. Y la agricultura en Cajamarca. Entonces estamos hablando de 1,5 millones de personas solamente en Cajamarca que podrían vivir como si estuvieran en Suiza. Yo estoy realmente impresionado porque confrontar cosas que son básicamente complementarias es una táctica para defender argumentos generalmente no admisibles a la red. Quizás lo que pasa es que cuando uno está de un puesto de gobierno de 30 o 30 y tantos millones de personas, tendría que moderar mejor sus reacciones hepáticas o sus miedos, porque él puede tener una animadversión a algunos gerentes que están asociados con el proyecto, pero no puede decir que Conga es intrascendente en ninguno de los casos. Tocamos, antes de hablar de la parte minera de Conga, la parte agraria, el potencial agrario de Conga. ¿Me dejas a mí hacer un poquito la introducción sobre ese tema? En 9 horas, la lluvia de las cumbres de Cajamarca está en el mar. Llueve 3 meses al año, o 4, si consideramos medio diciembre y medio abril. El resto del tiempo, generalmente, no hay lluvias. Los terrenos se secan, no hay agricultura tampoco. Ahora, fabricando lagunas, fabricando empozamientos, almacenamientos, sacamientos de agua muy grandes, se va a permitir que Cajamarca tenga agricultura a lo largo de todo el año. Eso solo ya le da una trascendencia enorme al proyecto Conga. Claro, y además toda la lógica de Cajamarca tendría que estudiarse un poquito mejor el tema histórico. Es una locación que está muy fragmentada en áreas. El minifundio, microfundio no va a poder acumular capital. Por supuesto, las modas de organización son difíciles, por eso hay rondas campesinas. Y entonces toda esta lógica no es propicia para desarrollar infraestructura. Los únicos que pueden cambiar el juego son compañías significativamente grandes, con acceso al capital y a tecnología, como Compañía Minera Yanacocha, como Anglo American en Michiquillay, como Galeno con la plata de los chinos. Eso, Cajamarca tiene que hacer minería para poder entrar al siglo XXI. Lo otro es una agenda que no da sostenibilidad, no tiene sostenibilidad. Cuando miras la minería como un consumidor de aptitudes humanas, casi me quedo por pensar, ¿qué no entra? ¿Cuál de las aptitudes sectoriales, económicas, o de las aptitudes filosóficas o políticas, cuál no entra en la formulación de una cosa que tiene trascendencia frente al Estado Nacional? Aunque no mucha, no mal, no mucha, chiquita, bueno, pero admitamos que alguna tiene, ¿no? Entonces, hay una riqueza increíble en la naturaleza que está por ser puesta en marcha mayoritariamente. Lo que está puesto en marcha es la punta del iceberg.
¿no es cierto? Además, el esfuerzo del Estado, pero ¿el Estado quién es? De repente los ciudadanos. Y el esfuerzo de los ciudadanos tienen que progresar. Y entonces los dirigentes de estos ciudadanos tendrían que sopesar mejor su declaración. Creo que en la conclusión de tanto usted y las personas que han estado declarando esta semana, es que eso ha sido una metida de pata. Mejor que se rectifique y que cambie. De repente la metida de pata puede servir para mejor. Parece que ser presidente de la República y tener la humildad para decir, perdón, me equivoqué. Claro, el Estado está metiendo mucho... Es casi incompatible. El Estado está metiendo mucha plata en infraestructura en estos últimos meses, si cerrando los ojos, pensando que esto va a funcionar políticamente. Va a funcionar parcialmente políticamente, pero, digamos, sería mucho mejor tener un esfuerzo armonioso. En que las comunidades locales atraen los capitales. Por ejemplo, Compañía Minera Volcan acaba de hacer un intercambio vial en Trujillo. Bien por Trujillo y bien por Volcan. Pero de repente Junín, Pasco o las áreas donde está cerca Volcan, con un poquito más de inteligencia de parte del Estado, atraerían a Volcan a hacer su cambio de inversión por impuestos y beneficiarse más directamente. ¿Podemos estar seguros de que Trujillo necesita mejor educación igual que todo el Perú? Que todo el Perú. Mejor formación profesional, probablemente juventud ansiosa por tener un destino, de repente lo va a encontrar por ahí. Hay un experto, un científico de la economía minera que habla de que Cajamarca tiene 600.000 millones de dólares de reservas. ¿Sabes cuánto es eso? Es más o menos el presupuesto general de la República casi por 5 años, ¿no es cierto? Sí, claro. Y por lo menos el presupuesto de inversión de la República por 20 años. Claro. Los números son... Y eso no es trascendente. Eso no... Mala, no es trascendente. No, por favor. Además, en esas cosas siempre hay un efecto dominó, que es lo que ha sucedido. Tuvimos la crisis de Conga el año pasado y eso precipitó otras crisis y enfrió el interés de los inversionistas para temas, digamos, de inversión minera. Coincidentemente, desgraciadamente, siempre llueve sobre todo mojado, teníamos una baja de precio de oro y eso ha profundizado la falta de interés. Pero quizás con una mejor inteligencia, viendo en retrospectiva el año 2010 y 2011, sabiendo que tenemos este riesgo, lo que tenemos que hacer es hacer que los proyectos se hagan. Nosotros no sabemos cuánto va a durar el precio del cobre, pero si tenemos a Tía María para salir, hay que hacerla ahorita. O como las Bambas, hay que hacerlo ahorita. La lógica es que si el presupuesto está más o menos determinado y tiene una posibilidad de financiamiento, no podemos detenerlo ni un segundo. Todos los raciocinios, en todos los casos económicos, filosóficos, son relativos. Por ejemplo, ¿está la carne a 5 soles el kilo o está a 50? Para alguien que no tiene cómo comprarla a 5 le da igual si está a 50, ¿no es cierto? Entonces, si una persona no tiene ninguna educación y necesita tener altos niveles de educación, no es capaz de inicio de percibir su deficiencia. Entonces, pero para eso está la sociedad, para eso está el Estado, para eso están los consejeros desde los medios de expresión, desde todas las maneras de explicar las cosas a los seres humanos. Por ahora hay un nivel de no credibilidad que está vendida normalmente por el señor Santos de Cajamarca. Es como, como Albania, o sea, Albania. El señor Santos es perdonable por razones culturales, ¿no es cierto? No está en condición de entender. Pero el presidente de la República, cuidado, este es un otro muy diferente nivel. Ahí, cuidado, presidente, ahí hay que tener buenos consejeros y no traerse de la calle cualquier individuo lleno de rencores y lleno de analfabetismo para encauzar a través de usted, utilizándolo a usted, políticas del Estado. Cuidado, presidente, que eso es muy grave porque es ante la historia una responsabilidad enorme. Claro, hay un conjunto el Estado es con un conjunto de ministros, es el Parlamento, hay muchos líderes de opinión. Tendríamos que decirle, por lo menos de mi parte, decirle a todos, es el momento de decir, si uno de los componentes está equivocado, hay que corregir su camino. Hay que enfocarse en que Cajamarca funcione. Hay que enfocarse en que la situación económica de Cajamarca se supere. Hay que enfocarse en que la estructura política de Cajamarca sea de una manera más controlada y más funcional. Nosotros estamos viendo cada semana en televisión pública eventos en los cuales la ronda campesina
entra a una casa o latiga a alguien en la calle. Eso no lo vemos aquí en Miraflores. Si no lo vemos en Miraflores, ¿por qué lo vamos a ver en Cajamarca? Los ciudadanos de Cajamarca también tienen derecho a ser respetados. A ser respetados. Y la ronda campesina, con toda la representatividad que tiene, no puede invadir los espacios privados, no puede ir a formas, digamos, milenarias de castigo. Es un mundo en el cual todos estamos funcionando con Internet, todos estamos conectados y todos tenemos cierta comunidad de valores en los cuales respetamos la individualidad, respetamos el derecho de las personas de ser diferentes, respetamos el derecho de opinión. Y queda claro que Cajamarca, como cualquier lugar del Perú, tiene derechos ciudadanos respetables, a ciudadanos cultos. Y estas cosas de depresión, cuando las cosas no funcionan con Conga, cuando la economía se paraliza en Cajamarca, refuerza este tema. Entonces hace pensar cómo funcionan los comités de defensa de la revolución en Cuba o cómo funcionan los comités de la defensa de la revolución en Albania, que estaban mucho más agresivos mientras más pobre era el país. Es como la pobreza se refuerza. Entonces terminamos mal. Y eso ya el Perú, usted ha vivido el año 60, 70, nosotros hemos tenido problemas de pensamiento en el Perú que nos llevó a pasar de una nación de medianos ingresos a una nación misérrima. Así es. Y que ahora estamos... ¿Cómo se pudo en solamente 5 años llevar un país con expectativas a tácitamente el estado de colapso nacional? Colapso nacional. Colapso, claro. El primer gobierno de García fue más o menos eso, colapso nacional, en todas las direcciones. Malas ideas malas ideas Claro. son peligrosas porque pueden llevar rápido malas. Pero aprendió el hombre, vino en su segundo periodo, ya lo hizo más o menos bien. Entonces, claro. Quizás lo que necesitamos hacer es corregir nuestros errores, enfocar mejor el objetivo, hacer que todos los proyectos mineros del Perú que están se desarrollen, resolver el problema, y que para eso pagamos, para eso se lo suele pagar los burócratas, ¿no? Para trabajar, para pensar y no para salir por la puerta rápida, ¿no? Sí, yo tengo siempre un pensamiento muy respetuoso, muy elogioso, muy teleológico, así, finalista de la labor del presidente de la República, de la presidencia de la República como organismo. Usted fue con constituyentes en el tiempo. Entonces, ¿no? Tiene toda la cantidad de opciones de trascender, por bien o por mal. Presidente, usted tiene una ocasión de oro en las manos y la sigue teniendo. Hay que trascender, pero seguro por bien, no en el otro sentido. Por favor. Buenas tardes, bienvenidos al programa Perú en Acción. Es el primer programa luego del Año Nuevo. Tenemos a Walter Casquino Rey, ha sido profesor mío y es amigo mío, está ahora trabajando en Colombia, Agencia Nacional de Minería. Después de una larguísima carrera profesional en Perú, su último cargo como presidente de Ingemet llevó a Ingemet a expandir la actividad y buscar un conjunto de formas de trabajo que seguramente conversamos en la entrevista. Walter, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes para exponer algunos puntos de vista referentes a esa pasión nuestra que es la minería. Has tenido oportunidad ahora de estar varios meses en Colombia. Y en Colombia se viven tiempos distintos que al Perú, engranados seguramente con el precio del oro que ha sido tan ingrato en el año 2013, y engranados también en el hecho de que las comunidades locales tienen un conjunto de reclamos a la actividad minera que han llevado a paralizar proyectos tan grandes como el de Ecoro, como el de Greystar, y poner en peligro el desarrollo del proyecto La Colosa, entre otros proyectos, en medio de un país, por supuesto, con muchos bolsones de violencia y de ingobernabilidad. Un poco diferente al Perú, pero con cosas comunes. Seguramente la reflexión te ha hecho ver qué cosas no queremos para Colombia y qué cosas sí hemos visto en el Perú. Bueno, en este siglo XXI, desde el año 2000, se han incrementado
los movimientos de otros participantes importantes en el sector minero. Hasta el año 2000, el sector minero era básicamente un campo en el cual los empresarios y el gobierno central mayormente jugaban un papel preponderante y los otros participantes no jugaban este partido de la minería con tanta intensidad. Entonces se han suscitado una serie de conflictos en Latinoamérica, en varios países, en el Perú, en Colombia, de los que he podido ver, pero en los otros también es igual. Entonces yo creo, y soy de una posición que indudablemente el mundo ha cambiado y todos tenemos que reconocerlo. Entonces hay nuevos derechos y nuevos deberes de todos y cada uno de los participantes en la minería que tienen que ser claramente definidos, establecidos, divulgados, capacitados, los que necesiten, para que este gran conflicto que se está generando a partir de cada proyecto minero no se dé. Por ejemplo, por supuesto, el gran motor de la actividad minera es el Estado, el empresario privado. Entonces el empresario siempre ha sido el motor de la minería, pero ahora se enfrenta con otros que tienen casi iguales derechos en el uso de la tierra, en el uso de lo que él necesita para explotar el yacimiento. Entonces hay que definir bien sus derechos, pero también sus deberes. Ahora, por ejemplo, tiene un deber fundamental de cuidado ambiental. Tiene que crecer, en Colombia estamos muy activos en que crezca la seguridad minera. La seguridad minera está muy descuidada. Claro, entonces, aquí en el Perú, felizmente, ya tenemos el Código de Minería. Todavía no está muy bien la fiscalización. Pero quizás el marco en el cual se desarrolla todo esto va cambiando, y eso... Mi reflexión es que todo lo anterior no necesariamente es válido para el futuro, porque el cambio principal es el cambio de las comunicaciones, ¿no? El cambio de que hoy día sabemos perfectamente cuánto pagamos por impuestos, sabemos qué cosa está pasando aquí o allá, tenemos el Google Earth para anunciar cualquier modificación de la superficie. Hay cambios que no puedo medir lo que pasó anteriormente con las herramientas de hoy día, y por ende las personas tienen más derecho porque tienen más información. Okay. Eso es inevitable. En el caso del Perú, por ejemplo, se está discutiendo el cambio de la proporción de la distribución del canon, y eso es, digamos, la discusión puede ser por un lado o para otro, pero hoy día sabemos cuánto se distribuye y cada última municipalidad sabe cuánto le va a tocar, etcétera, etcétera. Y en Colombia, sé que ustedes ahí en la Agencia Nacional, el tema de la información es de primera importancia. Uno de los grandes proyectos que tenemos adelante es el Sistema Integral de Gestión Minera. Walter, esperamos pues que tú, en tu reflexión y en tu comparación de países tan similares y tan diferentes a la vez, ambos países puedan beneficiarse. Tanto Colombia, para evitar algunos huecos en los cuales Perú ha caído, tanto a Perú, ahora que hay un mayor entendimiento de que la minería es el motor real de la economía y que necesitamos reestructurar una forma de manejo público que expedite toda la inversión privada. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por estar en Lima otra vez. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de seguir expresando mis ideas. ¿Cuántas veces has escuchado decir que la minería es mala, destruye la naturaleza, contamina los ríos, envenena a las personas? Sí, cientos de veces. Pero eso no es verdad. Son mitos que de tanto repetirse parecen ser ciertos, pero no es así. En realidad la minería es un motor para el desarrollo del país que multiplica el progreso. Hay gente que promueve esos mitos no por desconocimiento, sino por su interés. ¿Has escuchado a esos grupos oponerse a la minería ilegal o reclamar por los daños que ésta hace al ambiente? Ellos se oponen a la minería que genera beneficios a la comunidad, paga impuestos y respeta las leyes. Veamos algunos mitos y la realidad sobre ellos. Dicen los propagadores de mitos que los proyectos mineros perjudican a la agricultura y al turismo.
pero la verdad es otra. En países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda o más cerca en Chile, se destaca su intensa actividad agrícola y turística, y sin embargo buena parte del sustento de estas naciones es la minería a gran escala. Por lo tanto, son actividades absolutamente complementarias y beneficiosas. Dice el mito que para la minería se necesitan inmensas cantidades de agua para su producción y por lo tanto se malgasta uno de los recursos más preciados con los que contamos. La verdad es que la minería utiliza el agua de forma controlada. Gracias a nuevas y mejores tecnologías, se usan pocas cantidades y una vez que termina su uso, se ponen en práctica programas de reutilización. Es decir, no se desperdicia el agua. Dice también el mito que las empresas mineras hacen lo que quieren, que actúan sin Dios ni ley. Pero la verdad es que el papel del Estado se cumple con mucho rigor. Las empresas mineras son supervisadas todo el tiempo. Conga, ¿qué nivel de inversión tiene el país? ¿Es la segunda inversión más grande en el Perú o la primera? Estaba proyectado para ser en un momento como la primera, con 4.800 millones de dólares, ¿no? Pero llegó Las Bambas con 5.2 y Las Bambas posiblemente llegue a 6.000 millones. Entonces, Conga es la segunda inversión más importante, más contundente en el Perú. Así es. En esa medida, ¿es intrascendente en la historia del Perú o no? Yo creo que el presidente está en un momento un poco confundido, lo hemos visto en Perumín, lo hemos visto en otros eventos, él prácticamente ha dado su compromiso de apoyar la inversión minera. No puede ser intrascendente de ninguna manera. El valor de producción de Conga más o menos va a representar casi del 0.7, 0.8% del PBI. ¿Cuánto? 0.7 a 0.8% del PBI, que estoy hablando más o menos de 1.500 millones en sus primeros 5 años de exportaciones para Cajamarca, ¿no? Y también aporte al canon de aproximadamente, estaríamos hablando de entre 250, 300, hasta 500 millones en un momento de soles para Cajamarca. Y los puestos de trabajo que estaba generando más de 60.000, hoy para terminar el proyecto Conga más o menos va a llegar a unos 10 a 12.000 puestos de trabajo. Comparado con Las Bambas, que en este momento está dando trabajo, 15.000 puestos de trabajo directo, más indirectos, en este momento más de 120.000 peruanos dependen de Las Bambas, más o menos, un poco menos que eso, también representa... O sea, 90.000. Bueno, fácil. Así que estamos que es difícil decir que es intrascendente incluso para Cajamarca. Por supuesto que jamás va a ser intrascendente. Va a apoyar las exportaciones para Cajamarca, las compras locales y un sinfín de servicios, de bienes y servicios. Claro, pero ¿cómo entender entonces esta declaración del presidente? ¿No? Que por eso digo primero era un asunto público porque recuerdan todos que el presidente incluso puso condiciones para que se realice el proyecto, ¿no es cierto? Unas metas. Mira, y ahora se ha hablado tanto, inclusive yo he expuesto varios temas sobre lecciones aprendidas hasta en el extranjero. El proyecto Conga es un proyecto de exportación, ¿no? Porque es un antes y después, más o menos podríamos decir, porque es un proyecto tan grande que en el mundo está catalogado por el monto de inversión, pero no podemos decir que es intrascendente, y no solo por Conga, porque Conga amarra al Galeno, que está a unos cuantos kilómetros, y más al sur está Michiquillay. Entre los tres representan más de 12.000 millones de dólares de inversión. Eso es lo que está paralizando. Y además a toda la actividad minera, porque es un poquito el termómetro, el barómetro. Obviamente, todo el Perú. Ahora, el presidente antes dijo que no era un asunto del Estado Conga, y ahora dice que es un asunto de privados y que ellos ya han ayudado en la parte legal, que es lo que le corresponde. ¿Usted considera que es así? No, sí es del Estado también. ¿Hay mayor obligación del Estado en este momento de impulsar este proyecto? Sí es obligación del Estado también, porque el Estado tiene que generar bienestar, tiene que generar inversiones, pero también es interés de la parte privada. Pero la parte privada ha dado muestras, digamos, de cambio radical también en su comportamiento. Nosotros mismos como humanos pues nos damos cuenta que si tanto me observan y me vilipendian, me dicen de todo, yo tengo que cambiar pues radicalmente, ¿no? Y creo que ya la empresa dio muestras de eso. Además hay un compromiso firme. Vino Gary Goldberg. ¿Ha habido soberbia, como ha dicho el presidente, de parte de la empresa? En el inicio yo probablemente que sí. En los pasados
en los pasados años, pero ha venido el nuevo presidente, porque hasta cambiaron al presidente ejecutivo, al CEO ha sido cambiado, hoy día es Gary Goldberg, que ha venido a Arequipa, y lo ha hecho bien claro en sendas entrevistas, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con la gente, primero la gente, después de la mina, primero el agua, después la mina, o sea, es un cambio radical. Y eso se ha ido cumpliendo. Por supuesto. Pero el presidente dice, yo no, ¿y qué pasa si al final la gente no quiere? Yo estoy del lado de la gente. No es así. Yo soy el Estado y papá Estado tiene que velar por el progreso de todos, ¿no? Y si ponemos en la balanza costo-beneficio, de lejos el beneficio va a compensar cualquier impacto que pudiera haber. Y obviamente pues aquí se beneficia Cajamarca y no solamente Cajamarca, el Perú entero. Para mí el proyecto Conga es importante. Como bien ha dicho Mariela, es un termómetro para otros proyectos también. Por ejemplo, esto de Tía María es una muy buena noticia. Bienvenidos a su bloque informativo Perú en Acción. Advierten que el 2014 podría ser año de conflictos socioambientales. El ex ministro de Ambiente Antonio Brac señaló que el 2014 podría ser un año de conflictos socioambientales por las elecciones regionales. Aseguró que estos problemas se darían porque ya forma parte de una agenda política de algunas agrupaciones. Inversión minera crearía 1 millón de puestos de trabajo en 3 años. Se crearía 1 millón de puestos de trabajo en el país en los próximos 3 años como resultado de la inversión comprometida en el sector minero, estimó el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur. Comuneros de Cajamarca a favor del reinicio del proyecto Conga. Líderes de centros poblados quieren que las actividades de Yanacocha continúen, a pesar de que Gregorio Santos se opone. Los líderes de las comunidades cercanas a Conga, en Cajamarca, se mostraron a favor del reinicio de las actividades de Yanacocha. La mayoría de peruanos no considera que Conga sea intrascendente, dice la Confiet. Para el presidente del gremio, Alfonso García Miró, la mayoría de peruanos tenemos conciencia de la importancia de la inversión minera, pues afirmó que genera oportunidades en actividades vinculadas. En nuestro bloque Agenda Cultural, el ingeniero Guido del Castillo invita a la inauguración de la exposición de pintura moderna denominada Identidad, que el Museo Andrés del Castillo está organizando el jueves 9 de enero del 2014 a las 6 en punto en el Jirón de la Unión 1030 Lima. Bueno, esperamos que Perú en Acción haya llevado a ustedes pensamientos y realidades que son de interés para el país. No hablamos de un proyecto que es interesante para Cajamarca o para el país entero, estamos hablando de argumentos que todos ellos son muy importantes para el país y esa es nuestra preocupación. Ojalá lo hayamos logrado. Bueno, el año 2014 va a traer una serie de cambios. Esperamos que el precio del oro se recupere después de tener muchas dificultades. Yo creo que va a haber muchas dificultades hasta julio, agosto, y entonces hay que hacer que las cosas caminen lo más pronto posible para aprovechar los buenos tiempos que vienen al final del año.